Pasemos al segundo punto. La primera, la encarnación del Verbo. Lo segundo es su muerte, su crucifixión y muerte. Por supuesto, entre medio, entre la encarnación y la muerte, está todo su testimonio de Nazaret, esos 30 años de silencio. Luego están estos 3 y tantos años de ministerio público. Un hito entre medio ahí en su ministerio, que maravilloso, que es la transfiguración en el monte, que nos muestra al Dios hombre, revelándose a sus discípulos en su gloria, anunciando y anticipando la gloria futura. Esa gloria que está reservada para nosotros también. Y aprovechamos de tocar este punto para subrayar el hecho de que en ese momento Dios interviene desde los cielos. Cuando Pedro en su impulsividad había dicho: es bueno que estemos aquí, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y Dios interrumpe a Pedro, la necedad de Pedro, para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. No más profetas como Elías, no más legisladores y fundadores de la nación como Moisés, sino al Hijo. La preponderancia del Hijo. Ellos estaban ahí acompañando al Señor para tomar algunos conocimientos de algunas cosas respecto a su muerte en Jerusalén. Sin embargo, no era que estuvieran ahí porque tenían algún papel que desempeñar en la obra del Señor Jesús o en su futuro reino. Ahí solamente cabía escuchar, admirar, contemplar y seguir al Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que el Señor podía perfectamente desde ese momento haber obviado la cruz y haber subido al cielo. La muerte no tenía potestad sobre él no tenía por qué morir. En sí mismo no había ninguna causa. La causa no estaba en él, sabemos. La causa estaba en nosotros, en aquellos por los cuales vino a morir, por los cuales él tenía que ofrecerse en la cruz. Isaías 53 hermosamente lo había anunciado. En el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí lo tenemos a él en la cruz, el cordero en el matadero, como oveja que enmudece, que calla, angustiado y afligido, sin embargo, bendiciendo, teniendo misericordia de los que están a su alrededor, orando por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. ¿Y qué diremos del Salmo 22? En este Salmo que nos anuncia veladamente, porque como hemos dicho, nada de estas cosas hacía pensar a los judíos que el Cristo habría de padecer de esta manera y que habría de encarnarse de esta manera y que fuera Dios mismo el que descendiera de esta manera. En el versículo 16 al 18 dice:
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí tenemos a David hablando anticipadamente del Cristo. ¿Cuánto supo él mientras hablaba y escribía estas palabras? ¿Qué conciencia tuvo o no la tuvo de para quién y por quién estaba diciendo estas cosas? Tenía que morir, no por sí mismo, sino por nosotros. Sin causa me aborrecieron, dijo el Señor. Y verdad, lo aborrecieron por nuestra causa, no por su causa. No hubo causa contra él, no encontraron nada de qué acusarle. Inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh maravilloso nuestro Señor. Hay un hecho maravilloso ocurrido en el Antiguo Testamento, cuando recién Israel comienza a nacer como nación, que nos habla de este hecho maravilloso y que ha llenado de estupor a todos quienes lo han conocido. Es la Pascua. Éxodo capítulo 12. No hay tipo ni figura más hermoso ni más aclarador que este, para mostrarnos el valor y el sentido de la muerte de Cristo. Israel está en Egipto. Dios ha enviado sus plagas. Sin embargo, todavía Faraón no es doblegado. Todavía su corazón está duro. Y entonces, la Pascua. El Señor ordena la Pascua, que será para los judíos el comienzo de su historia, porque ocurre en lo que será el primero de los meses del año. Y será para ellos una señal y expresión de salvación, de la misma manera como será para los egipcios una señal y expresión de juicio. Entonces aquí tenemos una doble faceta de la Pascua. Si lo miramos desde un lado es salvación, si la miramos desde otro lado es juicio. Salvación para su pueblo, juicio para los enemigos de su pueblo, los enemigos de Dios. En el versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, entonces busquen al vecino y entonces compartirán el cordero.
Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Había que tomarlo el 10. Y luego en el 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo toman el 10 y lo sacrifican el 14. Hay 4 días allí en que el cordero sin defecto debía ser examinado. No sea cosa que algo estuviera en él latente, que no fuera advertido. En el día 14, en el día entonces en que debía ser sacrificado, el cordero debía estar comprobadamente sin defecto. Podemos ver en el Señor Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que esa última semana previa a la cruz, en esa semana después de la entrada triunfal a Jerusalén, Él también estuvo siendo examinado. Si ustedes leen los pasajes de los evangelios correspondientes a esos días previos a la cruz, van a poder advertir que Él fue encerrado, acorralado por los judíos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, con preguntas capciosas que pretendían encontrar un defecto, hacerle caer con alguna palabra, tenderle una trampa tras otra para poder acusarle. Sin embargo, de nada pudieron acusarle. No pudieron hacerle caer en ningún error ni falta. El Cordero examinado profundamente y fue encontrado sin pecado, sin tacha. Después, como si eso fuera poco, tanto Pilato como Caifás, Herodes trataron también de encontrarle algo de que acusarlo. Y Pilato dijo, bien, yo no hallo delito en este hombre. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo cada vez que los judíos celebraban la Pascua y apartaban un cordero el día 10 para sacrificarlo el día 14, en esos 4 o 5 días ellos lo estaban examinando y estaban anunciando y están anunciando lo que se hizo con el Señor para definitivamente corroborar su perfección. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre en los 2 postes y en el dintel. Y aquí nosotros tenemos la salvación. El cordero era comido al interior de la casa, pero la sangre estaba a la vista. La sangre se podía ver desde afuera. La sangre queda puesta en un lugar en que es observada y es un testimonio público. Así también nosotros llevamos nuestra fe en lo interior de nuestro corazón, en lo reservado de nuestra morada, por así decirlo, pero la sangre siempre la exhibimos delante del enemigo, Satanás, delante del mundo, delante de nuestros enemigos, delante de nuestras propias conciencias y aún delante de Dios, para declarar nuestra justicia, la liberación de nuestra condenación. O tiene tantos significados la sangre de Cristo para nosotros, tanto valor.
que si nos queda tiempo vamos a revisar en detalle un poco eso. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Comerán la carne, con panes sin levadura y con hierbas amargas. El que no come mi carne, dijo el Señor, ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. El que come mi sangre, mi carne y bebe mi sangre. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor tomó estas palabras y las hizo suyas? No se trata solamente de creer a lo lejos, de tener una especie de consentimiento o de asentimiento, o decir sí, yo le doy mi aprobación, sino de tener una relación íntima. Yo como, y ese cordero que estaba afuera ahora está dentro porque me lo comí, es parte de mi naturaleza ahora. Cuando nosotros participamos de la mesa, del pan y de la copa, estamos expresando esto. Tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, tenemos comunión con la sangre de Cristo. No es una mera representación. Yo no hago las veces que tengo comunión. Yo tengo comunión, como de Él y bebo de Él. No es como para hacer una reunión especial de cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año. No es para darle realce a la vida de iglesia. Es un hecho que constituye un asunto esencial. Es parte de nuestra vida espiritual. Es lo que alimenta nuestra vida y nuestra relación con Cristo Jesús. Tenía que estar asada al fuego. Todo el sufrimiento de Cristo por el fuego de la prueba del dolor, de la cruz, del sufrimiento. En su dolor tenemos comunión, en su muerte tenemos comunión. Ese es el Cristo que nos salva, el que bebió hasta la última gota de la copa del Padre, el que sufrió hasta el último suspiro de dolor en la cruz. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Como un caminante, como un peregrino, no sentado cómodamente, echado atrás, pierna encima, sino con aspecto de ir saliendo apresuradamente. Estamos de paso, tenemos que dejar este lugar de juicio. Egipto es el lugar de los juicios de Dios. Comemos esto como si ya vamos saliendo. Entonces también la Pascua es eso, también la muerte del Señor Jesús y la celebración que hacemos y la conmemoración que hacemos en la mesa del Señor también significa eso. Esto lo hacemos como peregrinos, no somos de aquí. Tenemos que salir, tenemos que ir andando ya.
ceñidos vuestros lomos, las palabras que toma Pedro después, ceñidos vuestros lomos, como diciendo, apretado bien el cinturón, pantalones bien puestos, vamos a emprender la marcha. Peregrinos y extranjeros, estamos en una tierra extraña. 12. Pues yo pasaré. Esto es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua tiene un significado muy bonito que en español no queda tan clara por la palabra Pascua, como por ejemplo en inglés. En inglés es mucho más significativo. Es Passover. Pasar por encima. Pasar de largo. Y eso es lo que significa también en hebreo, haciendo referencia al hecho de que Dios pasaría por Egipto derramando su juicio, muerte, cierto, en definitiva, sobre los primogénitos, pero al ver la sangre pasaré de vosotros, pasaré de largo, donde haya sangre pasaré de largo. Eso es Pascua, pasar de largo. De modo que la palabra Pascua en sí, en español no tiene esa connotación lamentablemente. Nosotros podemos entender lo que significa la liberación del juicio. Estamos en Egipto todavía, pero no somos de Egipto. Los juicios caen sobre Egipto, pero no sobre nosotros, porque la sangre está en nuestra puerta. Y esta sangre guarda nuestra casa. Y hablamos casa no en sentido físico. Nuestro hogar, la esposa, el esposo, los hijos. Porque la salvación de Dios es para la familia. Aquí no se concibe que el padre sea salvo y la madre no. O que los padres sean salvos y los hijos no. No cabe eso en estas instrucciones, porque nadie puede cometer la torpeza de salir de la casa sabiendo lo que hay afuera. La salvación, por lo tanto, en este sentido, es familiar. Tú y tu casa. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo? El arca de Noé salvó a toda su casa. La salvación de los ángeles en Sodoma y Gomorra fue para toda la casa de Lot, independiente que la esposa no haya querido ejercer o aceptar esa salvación. Pero el objetivo de Dios es la salvación de la casa. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aquí está la otra cara o el otro lado de la Pascua. Salvación y juicio. Así que también, de alguna manera, está presente en nuestra celebración de la mesa del Señor. Estamos aquí en esta intimidad con Cristo, en Cristo, comiendo y bebiendo de Él. Estamos en este ambiente protegidos por la sangre, por la preciosa sangre, y afuera hay juicio, o habrá juicio. Un mundo bajo los juicios. Eso es el mundo, eso es Egipto. 3. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ese es el mandamiento. Y el Señor dijo palabras parecidas, que nosotros recordaríamos su muerte hasta que Él venga. Cada vez que el cielo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí tenemos nosotros una alegoría preciosa y perfecta en todas sus dimensiones y alcances de lo que es la muerte del Señor Jesús. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento ahora algunos de los alcances de su muerte. En Romanos 3, 24, 25. Miren ustedes lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación, acuérdense, el propiciatorio, esa tabla donde se ponía la sangre sobre el arca. Todo esto nos remite al Antiguo Testamento, pero siempre con la conciencia de que esto es la realidad. Aquello es sombra y figura. Por tanto, hay redención en Cristo Jesús. Y la redención significa comprar, pagar el precio. Los primogénitos de los egipcios murieron bajo el juicio de Dios. Los primogénitos de los israelitas no murieron, pero ellos después tenían que pagar una cierta cantidad de dinero por sus primogénitos para redimirlos, comprar su vida en cierto modo. La redención significa pagar un precio para que aquel que está acuitado, que está condenado a la muerte, sea salvo de esa muerte. Entonces, redimir siempre significa comprar, pagar un precio. Nosotros que estábamos perdidos fuimos comprados para ser de Dios. Antes éramos esclavos del pecado de Satanás. Entonces, el Señor pagó un precio en la cruz y nos compró para Dios, para que ahora seamos esclavos de Dios. Esa esclavitud que es libertad, en resumidas cuentas. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el amado tenemos en Cristo redención por su sangre. Entonces este es un efecto, un primer efecto de la muerte del Señor. Pero en Romanos 6:6 se nos muestra otro aspecto. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, esto no tiene que ver con la salvación, con la redención, sino tiene que ver con la santificación. Para no servir más al pecado. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Cuando él murió, él nos incluyó
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que ese viejo hombre fuera destruido y ya no andemos más en pecado. Entonces, esto tiene que ver la crucifixión del viejo hombre con la santificación nuestra. En Gálatas 2:20 se nos dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo mismo, con otras palabras. Ahora vivo, pero ya no vivo yo. Por lo tanto, el que vive ahora es un hombre nuevo, que anda en santidad y justicia. Entonces vean ustedes cómo la muerte del Señor Jesús también tiene efectos en el caminar nuestro, en la forma como vivimos. En Romanos 7:4 hay otro aspecto del valor de la muerte del Señor Jesús. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, en Cristo que murió en la cruz, nosotros morimos a la ley. El Cristo, el hombre, el yo que estaba sujeto a la ley y que tenía que cumplirla, y si no la cumplía era objeto de maldición, murió. Junto con Cristo murió. Por lo tanto, la ley no le puede exigir algo a uno que murió. Eso tiene que ver entonces con la liberación de la ley. Cristo nos liberó de la ley con su muerte. Lo mismo dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, la ley me mató. En Cristo morí y la ley ya no me puede exigir nada. En Gálatas 6:14 se dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La liberación del mundo también tiene que ver con la muerte del Señor Jesús. En su muerte yo soy librado del mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no existe para mí y yo no existo para mí. Ese es el punto. Pero en Cristo, en la muerte de Él, no en mí. ¿Qué necesitamos, hermanos queridos, para que estas cosas que estamos leyendo no sean una mera letra, no sean una mera doctrina, sino que sean realidad? Volvemos al punto que hemos insistido desde los programas anteriores. Revelación. Tiene que venir del cielo una luz que nos alumbre el entendimiento y que produzca esa fe en el corazón incrédulo, porque somos todavía muy incrédulos para creer la palabra de Dios. Todavía la cuestionamos y la interpretamos, la acomodamos, sin embargo, es para ser creída por revelación. En Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Judíos y gentiles, ¿cómo se pueden hermanar
llegar a ser un solo pueblo, siendo que hay tantas diferencias entre ambos. Tantas diferencias y tan profundas. Pero en la cruz, el Señor en su muerte reconcilió con Dios a ambos y los hizo formar parte de un solo cuerpo. Otro efecto de la preciosa muerte del Señor Jesús en la cruz. Y por último, en Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, del Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Dios reconcilió todas las cosas, visibles e invisibles, de aquí de la tierra y del cielo. La reconcilió con Dios por la sangre de su cruz. Entonces, este es el misterio de Dios, que es Cristo. En este segundo hito de su manifestación. Primero fue su encarnación, ahora hemos visto en parte lo que significa su muerte en la cruz. Si el Señor permite, en los próximos programas continuaremos viendo cómo se desarrolla y se concreta la manifestación de este misterio maravilloso, asombroso, y que nos ha traído tanto bien a nosotros. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz, gracias por el Espíritu Santo que nos enseña. Reconocemos nuestra incapacidad y torpeza, mas nos volvemos a poner en tus manos. Enséñanos tú, guíanos tú, ábrenos el entendimiento, para que estas cosas no solo estén a nivel de la mente, sino del corazón. En el nombre de Jesús.